Dios en los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo, mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios en los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo, mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla. Y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla. Y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla. Y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo, mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé
llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hola, bienvenidos a nuestra reunión. Soy el pastor Luis Gerardo Sánchez. Hoy abordaremos el tema El pueblo de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es su propósito? Y lo más importante, ¿quiénes lo integran? Si estás interesado o interesada en conocer más de este asunto, trae tu Biblia, dispón tu corazón y prepárate para aprender cómo es que Dios ha formado su pueblo. En su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versos de 6 al 8, habla acerca de un fundamento sobre el cual Dios construye o edifica un templo espiritual, un nuevo edificio, una nación, un pueblo especial. La palabra de Dios dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y es una piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pedro toma como base las palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. En su libro Isaías 28 y verso 16 encontramos la frase lo cual también contiene la Escritura, que se puede leer de esta forma en la versión actualizada. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Este versículo constituye una importante declaración mesiánica. Sabes, cuando Dios piensa lo hace en grande y Él no tiene limitación. Lo que tú y yo alcanzamos a ver o vislumbrar es muy poco en relación con lo que su inmensa visión alcanza a determinar. Básicamente, cuando leemos este pasaje encontramos que cuando Cristo viniera sería la piedra angular de la nueva casa espiritual de Dios. Algo más allá que solamente un pueblo, Israel, una nación, el Estado judío. Esto forma parte de toda la humanidad y nos incluye a ti y a mí, los que hemos creído en Cristo. Pablo lo sabía muy bien y por eso también en su carta a los Romanos capítulo 9 y verso 33 escribe: el Señor también dijo en la Biblia, yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defraudará a los que confíen en Él. Por medio del profeta, Dios llamó la atención de su pueblo con las palabras, he aquí, para que vieran, para que voltearan sus ojos al Mesías y lo ubicaran como esa piedra especial que Él mismo puso en Sión, es decir, en Israel, específicamente ahí, en el monte de Jerusalén. Es verdaderamente conmovedor ver cómo esta piedra iba a ser aceptada y rechazada. ¿Por qué una piedra? ¿Por qué esta mención específica? Bueno,
déjame decirte que en las técnicas de construcción antiguas, las de aquella época, se escogía una piedra principal, una piedra angular, y esta era cuidadosamente analizada y escogida porque esa piedra representaba la seguridad para seguir edificando una construcción sólida y estable. En aquella época, como en esta época, todo maestro o perito arquitecto sabe que construir es una acción que implica la firme decisión de edificar y de formar. Cuando hablamos de la vida, estamos buscando edificar, formar un comportamiento estable, algo seguro, para poder mejorar un buen porvenir. Debemos escoger siempre buenos materiales que formarán parte de una gran construcción que es precisamente nuestra propia vida. Por eso es que Pedro, teniendo esto en mente, escribe en los versos 7 y 8 de su segundo capítulo, en la primera carta que lleva su nombre, cómo Cristo fue aceptado y será también rechazado por muchos. Para ustedes, dice el apóstol, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra de tropiezo, esa roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Aceptado y rechazado es lo que podemos ver en esta panorámica. En primer lugar, y debido al valor extraordinario que los creyentes le dan a Jesucristo, ellos sienten y tienen un verdadero afecto por Él. Toda aquella persona que genuinamente ha nacido de nuevo, que Dios ha puesto su espíritu en él y que ha sido sanado y transformado, empieza a experimentar el gozo de amar a Jesús. Él mismo lo expresó de esta manera en el Evangelio según San Juan a los judíos que le escuchaban. Y él les dijo, Juan capítulo 8 y verso 42, si vuestro Padre fuese Dios, seguramente ustedes me amarían. Más adelante en el discurso del aposento alto les dijo a los apóstoles que con él estaban, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21, versos también 23 y 24. Finalmente, en el mismo Evangelio de Juan, el Señor Jesús también dijo, mi Padre mismo les ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. En pocas palabras podemos decir que creer en Cristo y amarlo son partes inseparables, las dos caras de la misma moneda. Solamente los que creen pueden manifestar un amor incomparable por Cristo. Él es precisamente esa piedra principal sobre la cual es edificada la iglesia, pero también Cristo viene a ser rechazado y es una causa de tropiezo para aquellos que le desobedecen, que lo cuestionan y que no están dispuestos a recibir su misericordia. Pedro afirmó que los judíos inicialmente fueron los edificadores que desecharon a Cristo, esa piedra especial. En los versos 7 y 8 leemos la frase, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Lamentablemente, ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino, como lo describe la propia palabra de Dios. Un pueblo que buscó celosamente cumplir la ley de su Dios, lamentablemente falló en lo más elemental, amarlo y obedecerlo. Dios
no los abandonó ni echó hacia atrás su promesa. Simple y sencillamente reveló en los tiempos postreros, tiempos como los que ahora vivimos tú y yo, que Él tiene una visión mucho más amplia de la que tenemos nosotros. Por eso Pedro dice en el versículo 9 del capítulo 2, primera carta que lleva su nombre: pero ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les ha llamado y los ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Estas son verdades de gran importancia. En primer lugar, un linaje escogido es lo que somos. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel como su pueblo. Pero en las Escrituras encontramos dos grupos de personas elegidas: la nación de Israel, a la cual también se le llama el pueblo elegido, y por otro lado, la iglesia, a la cual también se le conoce como la nación elegida, el pueblo adquirido, que ha sido formado por Dios como una nación, un pueblo que Él compró o adquirió. Pedro estaba escribiendo a su propio pueblo, es decir, los primeros cristianos que tenían un origen judío. Ellos, por causa de su fe en Cristo, se habían dispersado por todo el imperio y más allá de él. Pedro les estaba diciendo que aunque seguramente no parecían un linaje, es decir, con ascendencia ilustre y grandes nombres o renombres, o un pueblo elegido, realmente ellos lo eran, y que como habían venido a Cristo, eran un linaje escogido por Dios, una nación especial, un pueblo elegido. Así como lo fueron los israelitas en el principio, ellos también habían sido escogidos con una misión y un propósito especial. La palabra de Dios dice que las llaves del reino han sido entregadas a la iglesia, y la iglesia la formamos aquellos que hemos creído en Cristo y vuelto a nacer a una nueva vida en Él. Nosotros tenemos que proclamar este evangelio, estas buenas noticias, y somos un instrumento que Dios ha elegido con un honor especial que solo se le concede a los que creen en Jesús y están dispuestos a amarlo y proclamarlo entre las naciones. Dios ha puesto a un lado temporalmente al pueblo de Israel. Actualmente es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, donde Dios está llevando a cabo algo nuevo. Él está llamando a un pueblo nuevo, a un linaje escogido de cada pueblo, de cada lengua, de cada tribu y nación. Ahí está abriendo las puertas tanto a judíos como a no judíos. Y estos están siendo atraídos para tener una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo. Este pasaje que acabamos de leer nos deja ver que, en segundo lugar, somos un real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a la nación de Israel para que ellos fueran sus sacerdotes. Por si no lo sabías, la función básica de un sacerdote es la de ser un intermediario entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes tenían la función de recibir de Dios y entregarle al pueblo lo que Él les diera: palabra, fe, provisión, ayuda, etc. El deseo de Dios para Israel es que ellos fueran y enseñaran a otros acerca de Él, que fueran luz a las naciones. Israel fue destinado para ser esa nación de sacerdotes, profetas, misioneros para todo el mundo. Pero ellos entendieron mal su misión y se cerraron y despreciaron y desecharon a las demás naciones en su celo por mantenerse puros. Sin embargo, la intención de Dios
es que ellos fueran diferentes, gente que le enseñara a otros el camino hacia Dios, gente que pudiera compartir la provisión de un Redentor, de un Mesías, del Salvador del mundo. Israel falló en su tarea. El propósito principal de Dios era que el Mesías viniera por medio de ellos. En la actualidad no hay un sacerdocio del tipo que se describe en el Antiguo Testamento y que Dios reconozca, salvo uno. Hoy en día, cada creyente en el Señor Jesucristo es un sacerdote. Dios nos llama a ejercer esa función. Tenemos acceso a Dios, podemos venir ante su presencia, podemos ministrar a otros, y por eso es que Pedro estaba llamando a su audiencia y a nosotros ahora como creyentes para que entendamos que somos un sacerdocio real, hijos del Rey, por lo tanto, parte de esa realeza, un estatus muy elevado que nos saca del montón y que nos sitúa en un lugar de privilegio. Esto es muy emocionante. ¿Por qué? Porque Dios realmente nos toma y nos pone en un lugar especial. Somos ahora una nación santa. Lamentablemente, en su historia, del principio y hasta los días de hoy, Israel no ha sido exactamente una nación de conducta santa. Pero la iglesia no se ha comportado mejor. Al releer la historia vemos que Israel fracasó de vez en vez, de tiempo en tiempo, y la iglesia y el cristianismo no han tenido mejores resultados. Sin embargo, somos llamados a tener una relación santa, apartada con Él, porque Cristo es nuestra justicia. Él nos llama a ser diferentes, apartados de toda maldad, consagrados a Él y a su servicio. Si tenemos alguna posición ante Dios, es gracias a Cristo, no es por medio de nuestros esfuerzos. Hoy, tú y yo estamos completos en Él. Es realmente satisfactorio ser miembros del pueblo santo de Dios. Personas que influyen positivamente en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Una nueva humanidad con principios y valores mucho más elevados de los que tienen el promedio. Dios nos llama para que seamos esa luz que disipe las tinieblas, esa sal que preserve y evite el deterioro de nuestro entorno social. Pero la palabra de Dios también dice que hemos sido comprados y le pertenecemos. No solo somos un nuevo pueblo en el mundo, sino que también estamos para que el mundo pueda ser renovado por medio de la verdad de Cristo. Su obra de redención requirió un precio muy alto, el derramamiento de su sangre. Y ahora Él, al haber pagado por nosotros, tiene un pueblo propio, adquirido por Él mismo. Fue así como Él lo explicó en el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y verso 6. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, pero tú, Señor, me los diste. En el mismo capítulo 17 y verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios nos está llamando para que seamos suyos. No importa de qué raza, de qué color, a qué pueblo o etnia pertenezcamos, Él nos llama a formar parte de su pueblo, que nos unamos a su linaje escogido y ejerzamos ese real sacerdocio,
Él no nos está invitando a una religión mística o para que tú y yo recitemos ciertas formas rituales, para que hagamos cosas extrañas a los ojos de los demás. Más bien, a unirnos a ese grupo especial de personas que tiene acceso directo a Él. Un nuevo pueblo, un pueblo determinado de esta tierra, una gran multitud de creyentes que puedan expresar como el salmista: dichoso el pueblo que tiene todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, porque nosotros, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. En la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 10, el apóstol procede a concluir esta primera idea de esta manera: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Se está dirigiendo precisamente a aquellos que no formábamos parte del pueblo judío de Dios. Esta frase, en otro tiempo no eran pueblo, enfatiza que no pertenecíamos a Dios, no estábamos dentro de su pacto y por lo tanto no éramos beneficiarios de sus promesas. Literalmente la idea es que estábamos lejos de Él. Ahí mismo continúa diciendo el apóstol: en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dios hace posible lo imposible. Lo que no era, ahora es. La Biblia dice que la promesa tanto del perdón de los pecados y del don del Espíritu Santo es para todos, inclusive para los que estábamos lejos y los que ahora lo están. Así es como lo escribe el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y también para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero también hoy en día, muchos lectores podríamos estar o pueden estar lejos desde el punto de vista del corazón. Por eso es bueno recordar que no hay duda de que la promesa de Dios es también para los que se encuentran lejos de Él. Hoy en día vivimos en una infinidad de sentimientos y pensamientos que pueden enviarnos mensajes engañosos que nos alejan cada vez más y más de Dios. Pero ¿sabes? Eso no debe ser así. Amigo o amiga que me escuchas, no dejes que tus pecados, tu opinión, ni tu resentimiento te hagan creer que estás demasiado lejos como para que Dios venga a buscarte. Sea cual sea tu idea, tu sentimiento o tu pensamiento, debes saber que nunca estarás demasiado lejos de Dios como para que Él no pueda alcanzarte. Hoy estás en un buen lugar, aquí y ahora, escuchando este mensaje, puedes abrir tu corazón a Él. ¿Para qué? Para que puedas encontrar el camino que te lleve a reunirte con Él, formar una relación de padre a hijo, de hijo a padre, parte de su familia y de su pueblo. Él dio el primer paso y acercó la relación de esta manera. Murió en una cruz por ti y por mí. Así fue como Él abrió el camino para acercar nuestra relación con Dios. Yo te animo en esta oportunidad para que tú recibas lo que realmente necesitas. Ven
y bebe de las aguas para que no tengas sed jamás. Para terminar esta charla, quiero decirte que hemos visto cómo los que no teníamos oportunidad ni esperanza, hemos sido injertados en el proyecto de Dios. Él nos ha hecho parte de su pueblo escogido. Como piedras vivas, podemos edificar nuestra vida con valores, principios, estabilidad, responsabilidad y fundamentos. Como miembros de la familia de Dios, ahora somos sacerdotes al servicio del Rey. Somos su pueblo adoptado. Dios mismo nos sacó de la oscuridad del pecado y nos ha hecho entrar en su luz maravillosa. Es por eso que debemos anunciar las maravillas que Dios ha hecho en ti y en mí, para que otros también puedan venir y puedan participar de la misma bendición. ¿Estarías dispuesto a formar parte de este proyecto? Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos parte de tu proyecto, de tu pueblo, de tu familia. Los menos probables venimos a ser beneficiados por tu gracia y por tu amor. Como miembros de una familia especial, un pueblo llamado con un propósito, ser diferentes, ser luz, ser sal, ser influencia que la gente necesita, mostrar la otra cara de la moneda, poder influir y presentar una atmósfera diferente a la que prevalece hoy en día. Queremos anunciar estas maravillas que has hecho en nuestra vida y compartirlas con los que las necesitan. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio como pueblo de Dios, como pueblo especial. En el nombre de Jesús, amén. Amados, los esperamos en nuestra próxima emisión y en cuanto a esto, medita y concreta una relación personal con Cristo hoy mismo. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto.